Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Enriqueta Carlota de Nassau-Idstein. Ella fue casada secretamente con el conocido duque violín o duque violinista, para que así éste pudiese asumir el control total de sus dominios, convirtiéndose en duquesa consorte de Sajonia-Merseburgo. Pero este matrimonio no sería feliz y ambos cónyuges harían sus vidas por separado, siendo incluso puesta en duda la paternidad de la única hija que ambos duques llegaron a tener en común. Espero que os guste esta biografía. Enriqueta Carlota de Nassau-Idstein nació el 9 de noviembre de 1693 en el castillo de Idstein, en el Principado de Nassau-Saarbrücken-Idstein, actualmente en Alemania. Fue hija del príncipe Jorge Augusto de Nassau-Saarbrücken-Idstein y de la esposa de este, la princesa Enriqueta Dorotea de Ottingen. El matrimonio tuvo 12 hijos en común, siendo Enriqueta Carlota la cuarta de sus vástagos. La niña creció dentro de la corte de sus padres, pero desgraciadamente iría viendo cómo todos sus hermanos varones y algunas de sus hermanas iban muriendo durante la infancia, sobreviviendo tan solo 7 de las hijas que llegó a tener el matrimonio. Además de que ocasionó que sus progenitores se quedasen sin herederos varones. La princesa recibió la típica educación de su tiempo para una muchacha de su posición, teniendo así una crianza basada en religión, artes y labores domésticas, ya que de ella se esperaba que lograse encontrar un buen casamiento. Enriqueta Carlota acabaría quedando comprometida con el duque Mauricio Guillermo de Sajonia-Merseburgo, aunque las negociaciones de su casamiento se realizaron en secreto y a las espaldas del gobierno de dicho ducado, el cual se encontraba gobernado por la madre de su prometido, la duquesa viuda Edmunda Dorotea de Sajonia-Zeitz, y por el tío paterno de este, el duque Augusto de Sajonia-Merseburgo-Sorbig. Según el testamento del fallecido padre de su prometido, este no podría ser declarado como mayor de edad hasta que Mauricio Guillermo se casase, pero sus regentes no mostraron demasiado interés por encontrarle una esposa, tal vez para alargar su regencia lo máximo posible. Así que con la intención de poder librarse los regentes y el poder asumir por completo la gobernación de su ducado, el duque negoció en secreto su futuro casamiento con los padres de Enriqueta Carlota, quedándose oficialmente la pareja comprometida a las espaldas de los regentes. El 4 de noviembre de 1711 se celebró la boda entre Enriqueta Carlota y el duque Mauricio Guillermo en el castillo de Idstein, en el Principado de Nassau-Saarbrücken-Idstein. Para entonces ella tenía casi 18 años de edad en el momento de la unión y él 23. Cuando salió a la luz aquella boda secreta, la madre y el tío de su marido no tuvieron más remedio que abandonar la regencia y declarar a Mauricio Guillermo como mayor de edad, asumiendo así el control total de sus dominios. Aquel matrimonio fue celebrado únicamente para que su marido pudiese asumir el poder de sus dominios, y no existía ningún tipo de atracción o de sentimientos entre ambos cónyuges, además de que cada uno tenía inquietudes y pasatiempos muy diferentes. A Enriqueta Carlota le gusta disfrutar de las diversiones y de la vida cortesana, mientras que su marido era un gran apasionado de la música, de las ciencias y las artes. Es más, él se convirtió en el mecenas de diferentes artistas de la época y llegó a tener una amplia colección de instrumentos musicales, siendo apodado en su tiempo
como el duque violín o el duque violinista. Durante sus primeros 8 años de casados, el matrimonio permaneció sin hijos. Incluso se dice que su matrimonio nunca fue consumado o que llegaron a intimar en muy pocas ocasiones, debido a que ambos cónyuges apenas tenían trato y hacían sus vidas por separado desde que prácticamente se casaron. En el año 1720, finalmente, la duquesa alumbró una niña que se llamó Federica Ulrica, pero desgraciadamente esta niña falleció a las pocas horas de haber nacido. Pese a que esta niña fue reconocida oficialmente como hija del duque Mauricio Guillermo, se cree que realmente era hija biológica del chambelán de la duquesa, Federico Carlos de Polnitz, con quien Enriqueta Carlota llevaba años manteniendo una relación amorosa, la cual sería un secreto a voces dentro de la corte. En el año 1731 falleció su marido, el duque Mauricio Guillermo, y como los duques no tenían hijos, el ducado de Sajonia-Merseburgo pasaría al tío paterno de su difunto esposo, el duque Enrique. Tras producirse la muerte de su marido, la duquesa viuda se retiró al castillo de Dölitz, donde empezó a vivir con su amante Federico Carlos, conviviendo así como si fuesen un matrimonio por los siguientes 3 años que le quedaban de vida, debido a que Enriqueta Carlota acabaría falleciendo a causa de unos problemas de salud el 8 de abril de 1734, a los 40 años de edad, en dicho castillo. Sus restos mortales descansan en la iglesia de San Pedro y de San Pablo de Dölitz, en Alemania. No hay mucho más que decir sobre Enriqueta Carlota. Ella fue una princesa más de su tiempo que acabaría siendo entregada en matrimonio por cuestiones políticas, aunque en esta ocasión su casamiento sería un tanto diferente al de las demás princesas de su tiempo, debido a que las negociaciones de su matrimonio y la celebración del mismo serían en secreto, algo que no solía ser común entre la nobleza y la realeza cuando se trataba de casamientos oficiales y de total validez. Aquel matrimonio acabaría siendo muy infeliz, viviendo cada cónyuge a su manera, llegando a mantener Enriqueta Carlota una doble vida con su chambelán, con quien inició una larga relación amorosa que duró hasta el día de su muerte, siendo muy posible que este hombre fuese el verdadero padre biológico de la única hija que llegó a tener. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Enriqueta Carlota de Nassau-Idstein. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis otros casos donde se haya dudado sobre la verdadera paternidad de los hijos nacidos dentro de una unión matrimonial perteneciente a la nobleza o a la realeza. Y con esto me despido. Hasta la próxima.